Bienvenidos a una nueva entrega de este programa Primera Plana. Como les prometíamos la semana pasada, esta nueva etapa, Primera Plana, va a tener formato de entrevista. Una entrevista que siempre va a estar muy unida a la actualidad informativa. Así que por estos estudios de Teleasturias van a ir pasando cada semana invitados para nuestras entrevistas que sean actualidad o que puedan aportar o explicar de forma didáctica cualquier asunto de ese panorama informativo asturiano. Esto en una semana en la que de nuevo estamos montados en esa especie de montaña rusa de informaciones económicas contradictorias que un día hacen que nos comparemos con Grecia y al día siguiente nos creamos incluso que estamos saliendo de la crisis con los famosos brotes verdes. Esa crisis sigue protagonizando, por cierto, la actualidad, ya que tanto los responsables políticos nacionales, como con el presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, como los regionales, hoy mismo nos lo ha pedido Areces, nos dicen que hagamos mayores esfuerzos para salir de esta situación y que habrá que apretarse aún más el cinturón. Y lo peor es que al que no le gusten estos recortes que se avecinan, es que ni siquiera se puede cambiar de país. Y no solo porque en otros estén casi igual, sino porque ese volcán islandés de nombre, les asegura, absolutamente impronunciable, ha mantenido el aeropuerto asturiano, tan acostumbrado a la niebla, cerrado durante todo este fin de semana. Y esa es otra de las noticias de esta semana. Pero además hay otras, como como el Guadiana, de vez en cuando aparecen y desaparecen. Por cierto, que hemos conocido hoy que Siero, hablando de esas noticias que aparecen y desaparecen, Siero y Llanera plantean cambios en el trazado de ese plan territorial especial del área central de Asturias. De vez en cuando se habla de él, después se vuelve a olvidar. Pero para tratar más ampliamente estas y otras noticias tenemos ya con nosotros a nuestro invitado de esta semana, que es José Antonio Noval, que es el flamante alcalde de Siero. Aunque lo cierto es que con él podemos tratar muchas más cosas que simplemente esta actualidad, muchas más que son noticia en este importante concejo del centro asturiano, empezando porque él mismo es noticia ya que es alcalde de Siero desde hace apenas 2 meses, gracias a una serie de carambolas y a una rocambolesca situación vivida en este ayuntamiento sierense. Estamos ya con el alcalde. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ha venido usted en coche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En coche del ayuntamiento, en suyo particular? En coche, en coche. En coche en cualquier caso. Problema. Bueno, decíamos que fue desde luego bastante rocambolesco todo lo ocurrido en torno a su llegada a la alcaldía, ¿no? Hombre, fue un mes, yo recuerdo que fue a raíz de la Noche de Comadres, donde se desarrolló todo este tipo de situaciones ilógicas y que perjudicaron seriamente el nombre de Siero. Hubo un mes de desencuentros y entonces el 12 de marzo fue cuando esos desencuentros encontraron una solución de emergencia, que es precisamente que los grupos políticos, en este caso PINSI, Plataforma Nacional de la Fresnera y PP, se pusieron de acuerdo para tomar la alcaldía de Siero, para hacerse con la alcaldía de Siero porque ya no había otra solución. Bueno, me imagino que a usted ya no se le ocurrirá conducir habiendo tomado una copita, ¿no? Porque bueno, en esos casos bien, ya vemos lo que ocurre después, ¿no? Yo lamento la situación, ya lo dije ya en su día en el Pleno, y lamento la situación personal que ha derivado en este abandono de la política y consecuencia de esto también en un mes que hemos estado, que ha estado el Concejo de Siero en nombre de todos y no para bien. Sí, porque ya no solo fue lo del alcalde, fue lo ocurrido después en el seno sí. del propio Partido Socialista, ¿no? Que propició una división. Da la impresión que los desencuentros ya eran muy antiguos, pasa que se escenificó de manera más gráfica en este mes de marzo. En este mes de marzo había unos desencuentros entre 2 sectores, diríamos, del Partido Socialista. Nosotros en todo ese proceso hemos sido lo más respetuoso, no hemos metido moneda, hemos esperado que las cosas se arreglasen y cuando vemos que los 2 sectores enfrentados acuden a los juzgados, es cuando entonces ya por coherencia política y por coherencia de concejo y por responsabilidad, entonces es cuando empezamos las negociaciones para a ver si era posible que el PP tuviese la alcaldía de Siero. Dígame la verdad, alcalde, ¿usted cree que en el caso de que le ocurriera, vamos a imaginar lo que a Juan José Corrales, ¿usted hubiera dimitido? ¿Cree que Corrales debía dimitir? Porque, bueno, hubo mucha gente que decía que era un tema de ámbito privado, que no... Yo supongo que ahí hubo 2 temas. Un tema personal, que es el tema de grado de alcoholemia, y otro tema no personal, sino oficial, que era el coche del ayuntamiento. Nosotros reiteradas veces le hemos dicho al alcalde de Siero, al anterior alcalde de Siero, que el coche del ayuntamiento era para cosas especiales, para actos institucionales del ayuntamiento de Siero. Se lo dijimos varias veces y nunca nos hizo caso. Y, por desgracia, yo creo que, aunque es grave ya el tema de la alcoholemia, todavía se incrementa la gravedad
por llevar el coche de la alcaldía, para ese tipo de menesteres. Bueno, a partir de ese momento ustedes acceden a la alcaldía, una alcaldía que perdieron además en anteriores elecciones. Bueno, ¿qué hay de diferente ahora? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Sí. El Partido Popular en Siero ganó las elecciones en 1995, las ganamos en 1999 y en 1999 se forma, yo creo que el tripartito con un único objetivo: quitar al Partido Popular del Ayuntamiento de Siero. Yo creo que fue el primer tripartito de la historia reciente de España. No recuerdo, a partir de ahí es cuando vienen ya los pactos del tripartito y demás. Entonces, eso creo que ha sido nocivo para el Ayuntamiento de Siero. Yo creo que el Partido Popular del 95 al 99 trabajó, puso interés, hizo inversiones reales, no virtuales, y lanzó el concejo de Siero a una vitalidad que era la que pedían los vecinos. Creo que, bueno, después las cosas son como son, ganamos las elecciones en el 99, se juntan otras tres fuerzas políticas con un único objetivo. No les importó ni el concejo ni el vecindario, nada más que les importó quitar del sillón de Siero al Partido Popular. Esto fue en el 99. A partir de ahí se produce una serie de desencuentros, una serie de decisiones. Yo creo que primó más la conveniencia que la conciencia, y esto siguió desde el 99 hasta el año 2010. O sea, cuidado que esto no es que fue en el 99 y esto quedó aparcado. Esto existió hasta hace casi 2 meses, que se cumple mañana. Bien, ocurre en el 2003, se repite la historia. En el 2003 el Partido Popular gana las elecciones y otra vez se juntan varias fuerzas políticas, se juntan las 3 fuerzas políticas, el tripartito 2, para impedir que el Partido Popular, que entonces traía el portavoz, pues pudiera ser alcaldía de Siero. Y en el 2007 pues aparece en el arco político de Siero con más fuerzas políticas, y entonces todavía se complicó más la situación. Entonces en el 2007 aparecen 2 fuerzas políticas nuevas en el mapa político sierense, con lo cual la tortilla es la que es, y tocamos a menos votos cada grupo político. Empatamos en concejales el Partido Socialista y el Partido Popular, y en el cómputo de votos nosotros perdemos por 50 votos, no recuerdo ahora muy bien, 50 más o menos. Y entonces hay un gobierno en minoría que lo lleva el Partido Socialista con apoyos puntuales de las demás fuerzas políticas, más o menos, yo los llamaba entonces socios latentes, y fueron tirando hasta que surgió este tema, digo, hace el 12 en torno a últimos de febrero. No obstante, yo sí creo ahora, a raíz de que llevo ya en el Ayuntamiento 2 meses, que me va llegando información, que van llegando expedientes que tienen tramitación muy complicada, yo creo o entreveo que los desencuentros dentro del Partido Socialista no fueron este último mes, ya eran muy antiguos. Es lo que puedo decir. Bueno, yo quería preguntarle un poco más sobre eso, porque nos lanza una noticia importante. No, yo más o menos digo, al ver expedientes difíciles de resolución, y tú indagas en algún expediente, pues unos decían una cosa, otros decían otra, y era el Partido Socialista. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos expedientes? Expedientes que han generado y generan dificultades en el Ayuntamiento de Siero. Y entonces es cuando tú entiendes ya que los desencuentros, bien, quizás esto fue la gota que colmó el vaso, pero yo creo que los desencuentros dentro del Partido Socialista en Siero ya eran más antiguos, y entonces esto lo que hizo fue explotar. La gota que colmó el vaso. Bueno, habla de desencuentros, cualquiera podría decir que en el seno del Partido Popular en Siero también tuvo sus más y sus menos, y hubo su batalla interna, ¿no? Sí. Yo creo que cuando un partido no tiene poder, cuando estás en el desierto, pues es difícil a veces mantener el ritmo y el rumbo. Nosotros, digo que injustamente se nos quitó del ayuntamiento en 1999, y desde entonces, bueno, pues hemos sufrido pues la travesía del desierto. Entonces, hacer la travesía del desierto durante 10 años y que tú no puedas, no sé, dar una alegría, se ganaban las elecciones pero no se gobernaba, y entonces todo esto pues ha generado sus tensiones. Hubo un congreso, precisamente un día antes del accidente del señor, al día siguiente del accidente del señor Corrales, hubo un congreso. En ese congreso se presentaban dos corrientes, ganó la corriente que yo abanderaba, y a partir de ahí lo que puedo decir es que es partido. Y yo llevo ya en el partido ya muchos años, y yo siempre he pedido a los militantes y a las personas comprometidas con el partido 2 cosas: lealtad y trabajo.
Y es lo que siempre hemos ofrecido a las personas que más o menos hemos estado en el partido. Se ha celebrado el Congreso, tengo que decir, y yo no es la primera vez que lo repito, que fue un comportamiento ejemplar de las dos secciones, diríamos, las dos tendencias o las dos propuestas, y a partir de ahí lo que queda es partido, 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 trabajo, trabajo, trabajo y, bueno, compromiso, compromiso, compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tiene el Partido Popular? En este momento tenemos el compromiso de Siero. Ese compromiso es el que nos obligó, que nos llevó a estar ahora mismo donde estamos. Le queda aproximadamente un año de legislatura hasta las próximas elecciones. ¿Cómo ve ese año? ¿Como un trámite o nota presión sobre sus espaldas? Porque claro, los municipios en los que gobierna el PP son observados quizá con lupa, ¿no? En la situación actual política en la que estamos, ¿no? Bien, yo creo que pedir en 13 meses que uno pueda dar un certificado de gestión es pedir un imposible. Nosotros, yo creo que ya lo hemos dicho, o ya lo he dicho en algunas entrevistas, vamos a ir a los detalles pequeños, lo que se pueda mejorar, lo que hasta ahora se hacía mal, y lo más importante, yo creo, es devolver, no sé, la tranquilidad a la ciudadanía, que Siero no vuelva a ser referente negativo en los medios de comunicación, e intentar llevar este barco que zozobraba hasta que lleguen las elecciones del año 2011. Ese es el compromiso que tenemos, y ese compromiso no se hace sin esfuerzo, sin trabajo y sin cercanía, sin presencia con el vecindario. Yo tengo que decir que llevo casi 2 meses y son constantes las llamadas, las visitas de personas que quieren hablar conmigo, quieren informarse, quieren conocerme, y este es el objetivo más importante que tengo en este momento. ¿Siero es ya el tercer municipio de Asturias o no? ¿O le queda poco? Bueno, yo creo que Siero tiene mucha... me refiero. En población pasamos ya de 51.000 vecinos. En población podemos... Ahora más o menos quizás somos los cuartos. El cuarto es... Todavía superables. Sí, sí, sí. Lo que sí es verdad que es un concejo que si se hacen las cosas bien y si se hubieran hecho bien las cosas, tendríamos una potencialidad económica mejor que la que tenemos. En Siero, yo creo que del año 99 al 2007 fueron unos años de bonanza, lo que se dice vulgarmente de vacas gordas, y lo triste es que esos ingresos que venían cuantiosos durante esos años no se hicieron las inversiones necesarias, se hicieron más inversiones virtuales que reales, lo que llamo yo el pan y circo. Ahí en Siero imperó la política de pan y circo. ¿Y por qué digo esto de la política de pan y circo? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un tema que estos días, en 2 meses que llevo en el ayuntamiento, no hay día que no vengan vecinos con el tema del saneamiento. ¿Alguien puede explicarme que un concejo como Siero, que bueno, se puede decir que blasona de ser el cuarto concejo más importante de Asturias, con una buena comunicación entre Oviedo y Gijón, estamos de Oviedo, pues no sé, hay parroquias de Siero que están pegadas a Oviedo, y que carezcamos de saneamiento, no tiene explicación, y no carecemos de saneamiento en parroquias, no sé, diríamos próximas a Vimenes o próximas a Concejo de Nava, carecemos de saneamiento en parroquias como Limanes, carecemos de saneamiento en parroquias como Evia, carecemos de saneamiento, no está completo, en parroquias como Meres, y son parroquias muy próximas, muy céntricas y con una potencialidad urbanística muy buena. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque no se hicieron las inversiones necesarias, y hay ejemplos. Si son graves los saneamientos rurales, más grave todavía es que tengamos empresas que no se puedan instalar en el concejo de Siero porque carecemos de saneamientos industriales. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas con cierta proyección, con cierto futuro, y aquí no se fue. Aquí fue, ya digo, política de pan y circo, a gastar alegremente, contentar, hacer clientes, pero claro, ahora llegan malos tiempos como el que estamos ahora mismo, hay una época de crisis. Por ejemplo, este año el Ayuntamiento de Siero en el 2009 ha recaudado casi 3 millones de euros menos. Claro, entonces esto limita las inversiones. A día de hoy, por ejemplo, puedo decir como dato así un poco significativo y clarificador, en el Ayuntamiento de Siero para el año 2010 nos queda una cuba de hormigón. Es un dato espeluznante, ¿verdad? A día de hoy... ¿Y con eso cómo se puede hacer? Bien, digo, no, es que no tenemos... Sí, es verdad, tenemos aprobado el presupuesto del 2010, tenemos los planes A y planes E, pero lo que es para el gasto corriente y tal, pues no tenemos dinero. No tenemos dinero, tal es como hoy. Ayer mismo, hablando con el concejal de obras, me dijo, me queda una cuba de hormigón para todo el año. Bien, podría poner más ejemplos. A día de hoy, por ejemplo, no hay dinero suficiente para garantizar la ayuda a mayores en el Ayuntamiento de Siero para todo el año. Entonces, alguien tiene que dar explicaciones de esto. Yo, lógicamente, recibo lo que recibo. ¿Tan mal están los ayuntamientos? ¿Puede ser la punta del iceberg lo que se está viendo y que descubramos cosas que a nadie le gustan, ¿no? Hombre, los ayuntamientos llevan años ya pidiendo el pacto local. Yo recuerdo que nada más nombrarse presidente de la autonomía, la señora Areces,
convocó a alcaldes y portavoces en el entrego y hizo una promesa diciendo que una de sus primeras medidas, de las primeras medidas que iba a tomar, iba a ejecutar, era el pacto local. Han pasado 10 años y del pacto local nada. Los ayuntamientos cada vez asumimos más competencias y tenemos menos dinero. Esto es una realidad que está ahí. Pero viene un dato concreto. El ayuntamiento, sabemos que los ayuntamientos reciben unos porcentajes de los tributos del Estado. Un dato que es verídico. En el año 2009, el Ayuntamiento de Siero, en la participación de tributos del Estado mensual, en el mes de enero recibía en torno a 730.000 euros. Este año ha recibido 670.000 euros, casi 70.000 euros menos al mes. Entonces esto a los ayuntamientos lógicamente les maniata, les imposibilita. Y después tenemos que reconocer que los vecinos donde primero acuden es a los ayuntamientos a expresar sus quejas, sus protestas la administración más cercana, sus necesidades. Dicen en el Principado que el Plan A, al que se refería usted antes, y el Plan E, ha salvado a muchos ayuntamientos. No sé, en el caso de Siero. Sí, ahora mismo las inversiones que hay en Siero, tenemos los presupuestos del 2009 que nosotros no hemos tocado. Digo que no es el momento de ahora de hacer grandes cambios, es el momento de conducir la nave hasta que lleguen las elecciones. Hemos respetado los presupuestos que estaban aprobados del 2009. Hemos aprobado también los planes A y planes E. O sea, en fin, es un dinero que viene de Madrid o viene del Principado y que hemos lógicamente utilizado y que se va a utilizar. Pero también a nadie se le puede olvidar que los ayuntamientos tienen mucho gasto corriente, tienen deudas con proveedores. Y claro, los ayuntamientos tenemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Siero tenemos una plantilla de personal, tenemos una serie de necesidades y que cuando vemos que el ingreso más importante que tenían los ayuntamientos, que era más o menos vía construcción, se ha obstruido, entonces a partir de ahí llegan las dificultades de los ayuntamientos. El ejemplo que pongo ahora mismo es que el Ayuntamiento de Siero, estamos en mayo, llevamos 5 meses del año, o sea, nos quedan 12 meses, pues carecemos de dinero para hacer frente al gasto corriente. He dicho ahora mismo el caso del hormigón. He dicho también el caso, por ejemplo, de las ayudas a domicilio. Es más, el alumbrado público, no tenemos dinero suficiente para garantizar, para pagar todo el alumbrado público de este año. Es más, hay más ejemplos que podría poner que son alarmantes. Entonces, esto es lo que puedo decir. Y ante eso, apretarse el cinturón, pero ¿cómo? ¿En qué? Bien, nosotros siempre hemos dicho que hay que gastar cuando hay que gastar y cuando no hay que gastar hay que ahorrar. Y bueno, pues no era bueno que el equipo de gobierno anterior tuviera ese despilfarro, ese derroche que tenía de manera todos los años. Y entonces que podían venir épocas malas y que había que tener cierta previsión, que había que hacer inversiones con futuro, no inversiones inmediatas para ganarse el aprecio de un vecindario. Y entonces ahora que llegan tiempos difíciles, pues ¿qué pasa? Los ayuntamientos que han sido previsores, que han tenido prioridades, en el Ayuntamiento de Siero no había prioridades, todo según llegase la presión hace una cosa, hace la contraria. Recordemos que había 3 socios que eran cómplices. Entonces esa complicidad les llevó a consentir situaciones o acciones que no eran adecuadas. Y entonces ahora nos encontramos con esta dificultad. Por parte nuestra, pues intentaremos ahorrar, ser austeros y priorizar los gastos que haya que priorizar y a ver cómo podemos mantener la nave hasta que acabe el año 2010. Hablaba usted antes del personal que tiene también el Ayuntamiento de Pola de Siero. Bueno, también en eso apareció en la prensa, incluso nacional, el Ayuntamiento de Siero por todo aquello de la subida de sueldo a los funcionarios. Por cierto, no sé cómo está eso ahora mismo. Bien, es un tema, yo creo que de todo, el Ayuntamiento de Siero tiene muchos problemas. Tú levantas una baldosa, aparecen 4 problemas. Para mí, a criterio mío, el problema más importante que tenemos en el Ayuntamiento es el tema de personal. Y es un problema que viene heredado. Viene heredado porque en su día se hicieron las cosas mal. Y entonces ahora mismo yo creo que un operario que gana 1.000 euros y que al final de mes le quitas 150 euros para devolver lo que en su día se le pagó de más, pues lógicamente no le puede agradar esa medida. Entonces, aparte, yo tengo que agradecer la buena disposición que tiene el personal del Ayuntamiento de Siero, está colaborando, saben que tienen, entre todos, no sacar el Ayuntamiento y el Concejo de Siero adelante, pero reconozco que tienen una limitación económica muy seria y que es difícil de resolver, no es fácil de resolver.
Estoy diciendo personas, ya no hablo de personas que tengan grandes sueldos, sino imaginémonos un sueldo de 1.000 euros que ahora mismo por ese error, por esa precipitación que en su día hubo, ahora tengan que devolver lo que en su día se les pagó de más. Y repito que son cantidades importantes. Y eso está ocurriendo todos los meses, ya se les está descontando de la nómina. Está ocurriendo todos los meses y además con una salvedad, que se empezó descontando poco y según pasan los meses, pues el descuento es de mayor cantidad. Esto, hay unos decretos que en su día firmó el anterior equipo de gobierno para garantizar esos cobros, que me parece que fueron en octubre del 2008 y que tienen previsto que en el 2011 este tema resuelto. Nosotros en este apartado, en el tema de las devoluciones de personal, estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo consultas de tipo jurídico a ver cómo podemos este tema hacerlo más mitigable, que se pueda llevar mejor y que se pueda soportar mejor por todos los operarios del ayuntamiento. Y tengo que agradecer, repito, por segunda vez, que están ayudando a que este tema se pueda resolver y están poniendo mucho interés en dar una imagen positiva. ¿Habrá responsabilidad política o jurídica de todo esto? Hombre, de hecho, ahora mismo pues sabemos que está pendiente de una sentencia. Esto está en Madrid, me parece que está pendiente de una sentencia del Supremo, me parece que es. Y bueno, yo ahí poco puedo decir. Sabemos que hay unas cantidades embargadas al alcalde, en este caso de José Aurelio, una cantidad, no sé si es 8 o 9 millones de pesetas, y en el caso de Juan José Corrales Montequín me parece que es una cantidad que pasa de 100 millones, 150, no me acuerdo muy bien ahora mismo. Más de 600.000 euros. Sí. Bueno, supongo que habrá asistido hoy a esas obras de urbanización que se han iniciado del Parque Empresarial de Boves, ¿no? Si no me equivoco. Pues voy a decir, no está. ¿No estaba? No he estado y voy a decir también porque yo agradezco la invitación que me ha cursado la Consejería de Infraestructuras, pero en el Ayuntamiento de Siero tenemos que expresar una queja. Una queja que no solamente la traslado yo creo que traslado el sentir de muchos vecinos. En Siero tenemos algunos desencuentros con Sogeza. Y Sogeza es más o menos quien va a urbanizar este nuevo polígono de Boves. Tenemos algunos desencuentros que tienen que aclararse, que de momento no se aclararon, que nosotros internamente estamos haciendo estudios y balances, pero tengo que decir que las actuaciones que en su día o que se hicieron hasta la fecha, y uno era alcalde, era el anterior alcalde, pues han dejado muy descontentos a muchas parroquias de Siero y a los vecinos de Siero. Yo hoy, haciéndome eco del sentir de los vecinos de Siero, yo creo que no debía estar en esa inauguración del polígono de Boves. No obstante, tengo que desear que este polígono pues tenga la operatividad máxima. Tenemos necesidad de empleo, Siero tiene necesidad de empleo, Asturias tiene necesidad de empleo, pero yo si hoy no estuve en la apertura de este polígono de Boves, que es un poco para transmitir la queja de los vecinos de Boves, Valbona y demás en torno a cómo se está tramitando, cómo se llevó este tema. Y repito, con Sogeza no es este único desencuentro, tenemos alguno más. Tenemos, por ejemplo, un tema pendiente de resolver desde el 2006, que es el campo de fútbol del Valle, que es en Pola de Siero. También en Siero Este, que es una urbanización que hizo Sogeza en Pola de Siero, también tenemos algunos desencuentros, y yo, por respeto un poco a las protestas de los vecinos, por respeto un poco a la postura nuestra que hemos tenido durante estos años, yo creo que no era lógico que yo estuviese presente hoy en la apertura de ese polígono de Boves. Cuidado que cuando se empezó el polígono de Boves, cuando se hizo la reserva de suelo industrial del polígono de Boves, 1998, ya estábamos nosotros en el ayuntamiento. Ha sido un parto difícil también el de este polígono, como usted dice, con expropiaciones, descontentos, quejas, protestas, etcétera. Sí, fue un expediente muy complicado. Démonos cuenta que ya lleva 11 años de tramitación. Y yo, claro, hay cosas que a veces son difíciles de entender, de valorar. Y ahora mismo queda un tema pendiente, el tema de las compensaciones a los vecinos, el tema de saneamientos. Y entonces nosotros estamos viendo que a veces algunas, como por ejemplo, recientemente se aprobaron obras de saneamiento en el Plan A, y algunas de ellas pues eran responsabilidad de Sogeza. Bien, la asumió el ayuntamiento. La asumió el ayuntamiento porque en aquel entonces, en aquel pleno, el anterior alcalde dijo que iba a adelantar ese dinero que después recuperaría vía negociaciones con Sogeza. Pero digo, los desencuentros entre el ayuntamiento de Siero y Sogeza a lo largo de estos años han sido bastantes. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, alcalde, yo quería preguntarle, y le pido que se exprese con la mayor rotundidad de un tema
del que todo el mundo habla en el PP, ¿no? Ya se imaginará que queremos hablar también del tema del exministro Francisco Álvarez Cascos, ¿eh? Vale, bueno, vamos a publicidad, a la vuelta seguimos hablando con el alcalde de Siero. Seguimos en este Primera Plana, decíamos al principio, pegado a la actualidad, con entrevistas que mucho tienen que ver con esa actualidad informativa asturiana, hoy con el alcalde de Siero, con José Antonio Noval, del que estamos hablando pues de muchos asuntos, entre ellos, por supuesto, lo que es, decía el alcalde, el tercer o ya cuarto, bueno, está ahí, entre cuarto y tercer municipio por población en Asturias. Desde luego Siero ha experimentado un importante crecimiento de población, con lo cual podría desbancar perfectamente en breve a concejos o a municipios como Avilés. Bueno, estamos en un momento político, alcalde, en el que no sé si vio ayer la encuesta del CIS. Bueno, el Partido Popular se las prometía felices, como que pudiera llegar a gobernar, pero la encuesta de ayer revela que está acortándose la distancia entre el PSOE y el PP. No sé si eso dice mucho del PP, en un momento de crisis como el actual, que no se consiga mayores resultados. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo hago balance de eso que me dices. No es fácil, a veces en política más allá de 24 horas no dura nada. Y creo que el ejemplo reciente de Siero lo puede testimoniar. Entonces, bien, las encuestas están ahí, las encuestas son una referencia. Yo creo que la situación calamitosa que vivimos no se puede sostener. Yo creo que ayer mismo, un ejemplo gráfico, yo creo que cuando en otros mandatos, en otras épocas políticas en España, cuando España presidía la Comunidad Económica Europea, la UE, me acuerdo en la época de Felipe González, en la época de Aznar, era un lujo para el presidente español ser presidente de la Unión Europea. Incluso, entre comillas, se beneficiaba de ese protagonismo internacional que le daba ser presidente de la UE. Y ahora estamos asistiendo a lo contrario, ahora estamos asistiendo a un presidente de la UE que parece como un alumno castigado, que tiene que guardarse de las protestas, de las quejas, y casi quiere meterse debajo de la mesa para que no le vean. Entonces, este semestre que se las prometían, creo yo, muy felices el Partido Socialista y su presidente, el señor Zapatero, yo creo que está dando muestras de lo contrario. Se ve que no hay entidad y se ve que no hay voluntad de resolver los problemas que tiene España. Bien, a partir de ahí, todo esto hay que trasladarlo a los demás. Y la responsabilidad no solamente es de los políticos, es de todos. Y yo os digo que cheque en blanco a nadie, cheque en blanco a quien lo merezca. Y eso es la política. Y yo lo que sí pido es la máxima información, la máxima objetividad y que el ciudadano de a pie haga balance. Y digo, cheque en blanco a nadie. Hombre, y las estructuras clientelares, que creo que van muy poco con los tiempos que vivimos y menos con la nación donde estamos y menos donde nos ubicamos en la Unión Europea. Yo que hay estructuras clientelares, no sé, en regímenes, no sé, de Centroamérica, lo puedo entender. Ahora, que hay estructuras clientelares, que una persona deje de pensar, que cambie de pensamiento, nada más que porque le garanticen un pequeño beneficio, pues eso dice poco de esa persona. Y en España, por desgracia, tenemos muchas estructuras clientelares que son las que impiden a veces a las personas expresarse libremente. O sea, ¿cree usted que no hay mayor diferencia de intención de voto entre el Partido Popular y el Partido Socialista por ese clientelismo? Hombre, la estructura clientelar manda mucho. Eso no podemos, y eso lo vemos por regiones. Hacemos un análisis electoral por regiones y vemos que hay unas estructuras clientelares que son difíciles de cambiar. Y ahí ya puedes tú ir con ideas innovadoras, ideas nuevas, porque más o menos yo creo que se admite la inercia. Falta vitalidad en esas regiones y tenemos regiones muy claras y muy concretas al respecto. El liderazgo de Rajoy o la situación que vive el PP con la trama Gürtel y demás, ¿no cree que influya? Hombre, yo creo que eso se está utilizando interesadamente por el partido del gobierno para frenar más o menos el desprestigio que están teniendo a nivel político nacional e internacional. Eso se está utilizando y a veces a lo mejor, bueno, pues quizás a lo mejor centramos, por lo que sea, se centra más a lo mejor la actualidad diaria más en esos temas que en los temas, no sé, preocupantes. Yo creo que con 5 millones casi de parados, pues yo creo que ese dato, esa fotografía, el otro día aquí me acuerdo de un medio de comunicación que ponía en portada, en Asturias se perdieron en este año 25.100 empleos. Creo que con esas cifras, esos números, son para hacer pensar a cualquiera.
Bueno, ¿y cómo ve la posibilidad de que Cascos se presente como candidato del Partido Popular a las elecciones en Asturias? Yo creo que a ver, si hacemos aquí un balance de la trayectoria política de Francisco Álvarez Cascos, pues yo creo que el balance es altamente positivo. Dicho eso, pues lógicamente yo tengo que decir, en Siero, después de celebrarse el Congreso, la primera junta local que hemos tenido en Siero, hemos pedido que Francisco Álvarez Cascos encabece la candidatura al Principado de Asturias. Y fue un apoyo por unanimidad de todos los miembros de la Junta Local de Siero. Después, a título de alcalde, también yo he firmado ese apoyo para que Francisco Álvarez Cascos sea candidato a la presidencia del Principado de Asturias. Dicho esto, somos en Siero, en concreto, yo si para algo me he caracterizado es por respetar los conductos de partido y partido. Ahora, no hay duda que tenemos que buscar la persona que pueda ser el próximo presidente del Principado de Asturias, la persona del Partido Popular que pueda ser el presidente de la autonomía de Asturias. Y yo creo que la persona de Francisco Álvarez Cascos, con su trayectoria política, avala lo que estoy diciendo. En Gijón quizá no habrá tenido tantas firmas recogidas, Cascos, ¿no? Quiero decir que a veces el enemigo está en casa, ¿no? ¿O qué? No, ya no entro en ese tipo de no sé, de desencuentros o de críticas, ya no entro. Yo entro nada más en lo que es, y yo creo que para el partido en Asturias sería positivo que Francisco Álvarez Cascos fuese el candidato a la presidencia del Principado de Asturias. ¿Él parece que sí está decidido esta vez o no? Porque decidió alejarse de la política, pero parece bastante decidido a volver. Vamos, Francisco Álvarez Cascos nunca se alejó de la política, siempre está en política. Es una persona que le gusta la política. Los mejores años de su vida los dedicó a la política. Como ministro, creo que las pruebas son evidentes. Yo cuando paso por debajo del puente de la ría de Villaviciosa, siempre, pues queramos o no, directamente te viene el nombre de Francisco Álvarez Cascos. En Asturias fue una persona que resolvió, que lanzó a Asturias hacia un futuro prometedor, y yo creo que ya a partir de ahí poco más puedo decir. Va a recibir, bueno, todavía ni siquiera es oficial su candidatura, ya está recibiendo muchos disparos, ¿no?, por parte de las filas socialistas. Ya se le intenta desacreditar. Porque claro, yo creo que ahora mismo es un candidato con mucho peso. Es un candidato con mucho peso, con mucha trayectoria política, con mucha formación. Y además, no está de más recordar que fue concejal, fue diputado regional, o sea, fue secretario general del Partido Popular, o sea, que tiene una experiencia política que pocas personas la pueden igualar. Y después es un hombre muy resolutivo. ¿Y en los vecinos, usted cree que Areces volverá a ser candidato del Partido Socialista o no, como parece más claro? Hombre, yo lo que sí deseo, digo, yo lógicamente dentro del Partido Socialista poco puedo opinar porque yo siempre soy respetuoso con la manera de funcionar las demás organizaciones. No me gusta que se metan con la mía, pues tampoco voy a entrar yo a hacer valoraciones de las otras fuerzas políticas. Lo que sí se puede decir que Asturias tiene que salir de la inercia, que tenemos que dejar la resignación, y que hasta ahora, yo creo, el balance que se puede hacer de la gestión socialista en Asturias es de resignación y de inercia. Y en Asturias, todos, mayores y jóvenes, queremos crear una región, queremos ser una región con vitalidad, con fuerza. Y el gran problema de Asturias, yo siempre lo digo y lo repito con insistencia, no tenemos que conformarnos con la resignación. Tenemos que confiar en nuestras posibilidades y tenemos que poner en valor lo que tenemos muchas cosas, que somos gente emprendedora, somos gente trabajadora, somos buena gente. Y tenemos una región preciosa, donde puedes compaginar todo tipo de, no sé, tienes tierra, tienes mar, tienes minería, tienes de todo. Entonces tenemos que ponerlo en valor. Y el gran problema, y a veces es verdad, a veces cuando surgen las polémicas, a lo mejor a través de medios, de que si las infraestructuras, que si suelo industrial, que es verdad que es necesario tener suelo industrial, que es necesario tener buenas infraestructuras, pero lo más importante es que de una vez cambiemos el chip y que sepamos que por nosotros mismos podemos hacer muchas cosas. Y de hecho los asturianos, cuando han ido fuera de Asturias, han hecho maravillas. Y yo voy a poner dos ejemplos que todos conocemos. Dos ejemplos además de dos personas de Asturias de Grau, que cuando se fueron de Asturias hicieron mucho. Caso, por ejemplo, el caso de Pepín Fernández, fundador de Galerías Preciados,
y el caso del señor Areces, que fue el fundador del Corte Inglés. O sea, los asturianos fuera de Asturias somos emprendedores y hacemos maravillas. Pues esa mentalidad que tenemos cuando nos vamos de la tierra, tenemos que tenerla dentro de la tierra y ponerlo en valor lo que tenemos. Y creo que se puede hacer cantidad de cosas. Es una costumbre no solo asturiana, yo creo, muy española, el de tirarnos por tierra a nosotros mismos, ¿no? Antes de... Bueno, los complejos de inferioridad hay que quitarlos de encima. Y ahora mismo estamos viendo regiones, puedo poner ejemplos concretos, regiones como el Bierzo, zonas como el Bierzo, zonas como, por ejemplo, Navarra, La Rioja, que más o menos la zona del Ribera del Duero, han cogido un producto, lo han lanzado, lo han potenciado, lo han distribuido, y aquí ahora, por ejemplo, tenemos un producto estrella, como es la sidra. Se está haciendo grandes inversiones en sidra. Pues tendremos que potenciar la sidra, venderla. Tenemos que aprender a vender los productos que tenemos. ¿El turismo debe ser la principal vía de crear empleo del Producto Interior Bruto asturiano o no? Yo creo que todo lo que genere riqueza debe utilizarse. Primer tema. Es verdad, quizás por tradición, por costumbre, yo me gustaría más que Asturias siguiera manteniendo la tradición industrial que siempre ha tenido. Bien la minera industrial, sobre todo la industrial. Que hubiera sector servicios, pues bien, pero yo lo que no quisiera que Asturias fuera solamente sector servicios y sector turismo. Quisiera que hubiera un sector primario potente, el sector industrial, y después los sectores turísticos están ahí. De hecho, yo la verdad tengo que confesar que nunca pensé que Asturias pudiese llegar casi al 10% del PIB, y estamos llegando, pues bienvenido sea. Y si en vez de ser el 10% del PIB en turismo es el 15 o es el 20, pues no hay por qué renunciar a ese tipo de opciones. Ahora, yo creo que deberíamos luchar un poco por recuperar esa tradición industrial que siempre hemos tenido. Por cierto, y hablaremos enseguida de algo que les contaba al principio, esa área central y esa planificación que se quiere hacer en el área central, la zona más poblada de Asturias, pero antes de hablar de eso, un tema también relacionado en cierta medida, y es el famoso AVE. Me refiero al que nos uniría con la meseta, con Madrid. ¿Cuándo tendremos el AVE? ¿Afectará eso a Siero o Hombre, no? yo pienso que las comunicaciones son beneficiosas. Negar eso es negar evidencias. Claro. Que tú, por ejemplo, hace poco un amigo me comentaba que en Sevilla casi nadie va en avión a Madrid, van en el AVE. Y lo mismo pasaría ahora mismo en Asturias. Y de hecho ya tenemos un tren que tiene una rapidez enorme. Casi en 4 horas estás en Madrid, 4 horas y media. Entonces tenemos que ir en esa línea. Si puede venir trenes de alta velocidad que en vez de tardar en llegar a Madrid 4 horas, tardan 2 horas, eso es beneficioso. Bueno, hablamos de ese área central de Asturias. Se está preparando ese plan territorial especial del área central de Asturias, pero se está preparando y, como decía al principio, es un plan que de vez en cuando se habla de él, se vuelve a olvidar, aparece al cabo de meses, incluso años, y ahí hay muchas poblaciones afectadas y muchos habitantes. Estamos hablando del área más poblada de Asturias, ¿no? El plan del área central afecta especialmente a 3 concejos: el concejo de Llanera, concejo de Oviedo y concejo de Siero. El más afectado, con un 66%, 68%, es el concejo de Siero. Bien, yo ante estos anuncios que se han lanzado recientemente por el partido en el gobierno, pues yo tengo cierta precaución, cierto temor, porque no es la primera vez que pasa esto. Yo recuerdo, en plena precampaña del 2007, que se hizo una exposición de un plan también del área central, un plan territorial del área central. Recuerdo que se convocó a alcaldes y portavoces en el Hotel Reconquista. Recuerdo que al día siguiente en todos los periódicos, en la primera página, apareció una maqueta de lo que iba a ser una losa que uniría más o menos la Corredoria y Lugones, y encima de esa losa se iban a levantar cientos y cientos de edificios. Esto recuerdo que se publicitó, pues no sé, a últimos de abril, me parece que fue del 2007. En mayo de 2007 empezaban las elecciones. Pasaron las elecciones, nadie hizo ningún desmentido, y en septiembre o octubre de ese 2007 sale una pequeña nota en prensa diciendo que el gobierno del Principado de Asturias, haciendo caso de las indicaciones que le hacían algunas personas vinculadas al mundo de la patronal, que iba a renunciar a ese plan del área territorial central, porque en vez de potenciar, diríamos, el suelo residencial, veían que era más necesario el suelo industrial. Bien, eso, digo, pasó en víspera de las elecciones del año 2007. Ahora pues estamos casi en vísperas de las elecciones del 2011, y ahora se nos presenta un avance de intenciones en torno a este área central.
Y yo, en ese avance de intenciones en torno a esa área central, yo me gustaría que el equipo de gobierno nos dijera cuáles son las carreteras que vamos a tener, cuáles son los tendidos eléctricos que vamos a tener, cuál es el cableado que vamos a tener, porque eso, queramos o no, eso sí que de verdad deberían decírnoslo, porque eso evitaría problemas a los ayuntamientos y eso solucionaría problemas. Recordemos que en Siro estamos últimamente bombardeados por tendidos eléctricos. ¿En qué quedó aquella promesa antigua que se había hecho desde el Partido Socialista de hacer autopistas eléctricas para evitar los tendidos eléctricos que más o menos afectan a diferentes zonas, generan desencuentro con vecindarios y demás? Pues todo eso quedó en nada y eso es lo que queremos que nos diga. Y después, hombre, no hay duda que hay que ser respetuosos. Nosotros lo que no vamos a permitir es que si hemos hecho un Plan General de Urbanismo, si hemos hecho la adaptación a la Ley del Suelo del 2006 y tenemos ahí unas potencialidades urbanísticas que tiene cada propietario, lo que no nos parece lógico es que pueda haber alteraciones a esas calificaciones urbanísticas y eso además puede traer problemas al ayuntamiento a la hora de indemnizaciones, porque lógicamente si un particular ve que sus potencialidades urbanísticas se detraen, se reducen o se perjudica, pues lógicamente tiene su derecho a defender sus intereses. Entonces, pero yo insistiría mucho en el tema que he iniciado esta pregunta, en el tema de que se nos diga, que se nos diga más o menos carreteras, que la famosa, el tercer carril de la Y, ¿se va a hacer, no se va a hacer? ¿Qué salida se va a dar a los tráficos en Lugones? Lugones es una población que está creciendo mucho, tiene casi más de 13.000 vecinos, muy próximo está la Corredoria, muy próximo está Luca. ¿Por dónde vamos diríamos, a dar fluidez a esos tráficos? Tenemos un tema pendiente como son los accesos a Parque Principado, que está generando una inseguridad en la zona terrorífica. Y atascos. Atascos, pero y inseguridad, que es lo más grave. Sí, sí. Dios quiera que no haya ningún accidente, pero eso que está pasando ahí es en fin, y ya llevamos con Parque Principado, se inauguró en el 2001, estamos en el 2010, creo que hubo tiempo suficiente para resolver ese problema. Esos son los problemas que queremos que eso nos resuelva. Y después nosotros ya adaptaremos el PGU es el que tenemos, y bueno, pues, lógicamente, pues desear, por ejemplo, en el documento que se nos envió desde la Consejería, pues también había algunas carencias, algunos fallos, que bueno, lógicamente eso se pueden resolver, y de hecho hemos presentado 23 sugerencias para completar mejor el documento que nos mandó desde la Consejería. En ese documento faltaban algunos planes parciales, tampoco se preveía el desarrollo de la zona de la Fresneda, entonces todo eso lo corregimos y se lo mandamos Ahora lo que sí queremos es que no haya injerencias en el planeamiento de Siero, que no haya injerencias y este tipo de cometidos que quizás son supramunicipales, que se nos dé contestación. Al margen de la diferencia política, ¿cómo son las relaciones con el Principado? Porque vemos cómo son las del Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo, y el Principado, ¿no? Siempre a la gresca. Hombre, yo llevo 2 meses y yo las veces que no he dado tiempo todavía. Las veces que vengo al Principado he venido con problemas concretos y he tenido interlocutores con ganas de resolver el problema. Son 2 meses, yo creo que los problemas no tienen ideología, piden nada más que soluciones y cuando tienes un problema que hay que resolver, pues ahí debemos unirnos todas las personas de bien, independientemente del credo ideológico que exista. Hablaba antes de concretar soluciones a los enlaces entre las autovías del municipio. ¿La autovía minera sigue teniendo ese enlace tan nefasto con Pola de Siero todavía? También, ¿no? Es otra sin razón. Parece mentira. Otra sin razón, que eso se autorizó en torno al 2002, me parece, o 2003, no me acuerdo muy bien ahora mismo. Llevamos 7 años todo el tráfico de Pola canalizándose por una carretera local que enlaza que la carretera local que tampoco está llena de baches. Casi no caben ni 2 coches en algunos tramos. Con una inseguridad total. Y entonces eso es una cosa que desdice de por qué esa obra va tan lenta, por qué me acuerdo que cuando se presentó los enlaces de la autovía minera con la autovía Cantábrico se presentó un poquito antes de las elecciones municipales del 2007 y parece ser que van a llegar las elecciones municipales del 2011 y sigue siendo sobre el tema. Y eso genera mucho descontento y además es una molestia terrorífica. Bueno, había muchos proyectos dentro de ese área central asturiana, como el famoso Tren-Tran, que también sirvió para que hubiera todo tipo de comentarios. Bien, ayer hay comentarios. Nosotros sí que hemos utilizado esa sugerencia y sí que decimos y pedimos que ese Tren-Tran, a ser posible que llegue hasta el polígono de Boves. Dicho esto, tengo que decir que es una petición muy antigua del Partido Popular, muy antigua, y creo que ya fue del año 99,
de que se hiciesen las gestiones que fueran necesarias para que en la Fresnera hubiese un apeadero del tren. Y yo creo que no es difícil. Creo que no es difícil porque por la zona hay una caja de tren de mercancías que va de Viella a Lugo de Llanera. Habrá unos terrenos afectados. Yo creo que no es difícil hacer un apeadero en la zona de la Fresnera y llevar los tráficos hacia Lugo de Llanera o hacia Lugones, según sea más operativo. Y eso sí que sería muy útil y daría, en fin, daría mucha calidad de vida a los vecinos de la zona. O sea, les permitiría comunicarse mejor. Claro, mejores comunicaciones. En una Asturias donde, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, disminuye la población, ¿el concejo de Siero pierde población o no? No, estamos subiendo en población. Es verdad que nos vamos... Cuidado, en el concejo de Siero tenemos 29 parroquias. Hay parroquias con mucha población y también tenemos parroquias que van en descenso, especialmente aquellas parroquias que en su día estaban vinculadas a la vida minera. Pero tenemos parroquias con una vitalidad enorme, el caso de Lugones, El Berrón, La Fresnera, Pola de Siero. Ahora tenemos algunas parroquias que están... ¿Qué pasa? Esas parroquias que tienen menos población, esa población ¿a dónde acude? Vienen para La Pola, para Lugones, para El Berrón. Ahora, globalmente, el concejo de Siero está subiendo en población. De hecho, tenemos ya más de 51.000 vecinos. ¿Con qué presupuesto cuenta el Ayuntamiento de Siero? Tenemos en torno a, así en números redondos, 43,5 millones más o menos de euros. 43,5 millones de euros. Bien, este año, antes he comentado que hemos recaudado, en el 2009 se recaudaron 3 millones de euros menos, que eso penaliza. Y también tenemos que lamentar que las aportaciones del Estado se van reduciendo mes a mes. Ahora, tenemos en inversiones, pues tenemos que intentar, lo que se debe intentar es tener más ahorro propio para caer menos al crédito. Y hasta ahora más o menos las inversiones que se hacían en Siero iban por tres vías: venta de patrimonio, crédito bancario y convenios urbanísticos. ¿Qué pasa en la actualidad? Puedo poner como referencia que en el 2008 el presupuesto era un presupuesto inflado, no era la realidad. El presupuesto fue de 57 millones. ¿Por qué se bajó de 57 millones a 43? Pues muy sencillo, porque ahora mismo las ventas de patrimonio pues no funcionan. Tenemos fincas ahora mismo, se intentó vender 2 fincas en la zona de Parque Principado por importe de 14 millones de euros y quedaron desiertas. Y son 2 fincas en buena ubicación. Entonces, ahora mismo de los 43 millones de euros, las inversiones pues de ahorro propio tenemos poco, porque tenemos un gasto corriente excesivo, entonces el ahorro es pequeño, y funcionábamos algo con los convenios urbanísticos, con el 10% del suelo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, por desgracia, también los convenios urbanísticos van a menos, porque los promotores tienen precaución a la hora de empezar una nueva construcción. Lo decía al principio, os volver un poco a lo que ya citaba, pero es una lástima que no se haya aprovechado esa bonanza que produjo el auge de la construcción, que en Pola de Siero se construyó muchísimo, sobre todo en algunos municipios que usted, en algunas parroquias, perdón, que usted citaba, y es una pena que no se haya utilizado para... Yo creo que uno de los fallos grandísimos es especialmente, no sé, tener claro las prioridades. Yo creo que tendríamos que tener ya el saneamiento integral del concejo. Tendría que haber ya un saneamiento industrial, que no tenemos. Tenemos polígonos industriales con un saneamiento deficiente, cuando a veces no lo tiene. Entonces, claro, eso era lo que tenía que verse. De hecho, yo recuerdo algunas polémicas que hubo en su día. Me recuerdo ahora mismo en la zona de Lieres, hay ahí un pequeño polígono o se quiere hacer un pequeño polígono en torno a 30.000 metros cuadrados, y claro, en su día se le ofertó a algunos empresarios para que se instalasen ahí. ¿Cuál es el problema de ese polígono antes y hoy? Que no había saneamiento. Entonces, ¿qué empresario va a poner una empresa en esa zona si no tiene un saneamiento que garantice su funcionamiento como empresa? Y esto fue lo que yo creo que no se han hecho, no hubo prioridades y no se hicieron los deberes. José Antonio Noval, alcalde de Siero, ha sido un placer tenerle aquí en estos estudios hoy. Si quiere añadir algo es el momento, y si no, pues agradecerles luego, ya digo, que haya estado con nosotros hoy. Yo agradecer la invitación que se me ha cursado para estar aquí en este estudio, y creo que lo que yo deseo es dirigirme en este caso a todos los espectadores y insistir mucho en la idea que antes he dicho. Hay una frase de Jovellanos que nos pedía Jovellanos un poquito antes de morirse, que no seamos una nación sin cabeza. Y entonces yo creo que cuando vemos en la prensa noticias tan negativas, cuando vemos que tenemos políticamente falta de operatividad, cuando vemos que nuestros jóvenes tienen que coger la maleta e irse de Asturias, algo está pasando en Asturias y hay que hacer algo para cambiarlo. No a la resignación,
no la inercia y confiemos en nuestras posibilidades. Nada más. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Y a ustedes recordarles que volvemos la semana que viene, el viernes que viene. Es un tema que tenemos pendiente que ofrecer a nuestros espectadores. ¿Sabían que hay padres con hijos de apenas unos meses, con enfermedades cardíacas graves? Algunas de ellas incluso han ocasionado la muerte de algunos de estos niños y que llevan 4 meses sin pediatra especializado en cardiopatías de este tipo. Vamos a tratar ese tema la semana que viene. Les invitamos a nuestra primera plana de la semana que viene. Gracias y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de este programa Primera Plana. Como les prometíamos la semana pasada, esta nueva etapa, Primera Plana, va a tener formato de entrevista. Una entrevista que siempre va a estar muy unida a la actualidad informativa. Así que por estos estudios de Teleasturias van a ir pasando cada semana invitados para nuestras entrevistas que sean actualidad o que puedan aportar o explicar de forma didáctica cualquier asunto de ese panorama informativo asturiano. Esto en una semana en la que de nuevo estamos montados en esa especie de montaña rusa de informaciones económicas contradictorias que un día hacen que nos comparemos con Grecia y al día siguiente nos creamos incluso que estamos saliendo de la crisis con los famosos brotes verdes. Se escenificó de manera más gráfica en este mes de marzo. En este mes de marzo había unos desencuentros entre dos sectores, diríamos, del Partido Socialista. Nosotros en todo ese proceso hemos sido lo más respetuoso, no hemos metido moneda, hemos esperado que las cosas se arreglasen y cuando vemos que los dos sectores enfrentados acuden a los juzgados es cuando entonces ya por coherencia política y por coherencia de concejo y por responsabilidad, entonces es cuando empezamos las negociaciones para ver si era posible que el PP tuviese la alcaldía de Siero. Dígame la verdad, alcalde, ¿usted cree que en el caso de que le ocurriera, vamos a imaginar lo que a Juan José Corrales, ¿usted hubiera dimitido? ¿Cree que Corrales debía dimitir? Porque, bueno, hubo mucha gente que decía que era un tema de ámbito privado, que no... Yo supongo que ahí hubo dos temas. Un tema personal, que es el tema de grado de alcoholemia, y otro tema no personal, sino oficial, que era el coche del ayuntamiento. Nosotros reiteradas veces le hemos dicho al alcalde de Siero, al anterior alcalde de Siero, que el coche del ayuntamiento era para cosas especiales, para... Esa crisis sigue protagonizando, por cierto, la actualidad, ya que tanto los responsables políticos nacionales, como con el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cabeza, como los regionales, hoy mismo nos lo ha pedido Areces, nos dicen que hagamos mayores esfuerzos para salir de esta situación y que habrá que apretarse aún más el cinturón. Y lo peor es que al que no le gusten estos recortes que se avecinan, es que ni siquiera se puede cambiar de país. Y no solo porque en otros estén casi igual, sino porque ese volcán islandés de nombre, les asegura, absolutamente impronunciable, ha mantenido el aeropuerto asturiano, tan acostumbrado a la niebla, cerrado durante todo este fin de semana. Y esa es otra de las noticias de esta semana. Pero además hay otras, como como el Guadiana, de vez en cuando aparecen y desaparecen. Por cierto, que hemos conocido hoy que Siero, hablando de esas noticias que aparecen y desaparecen, Siero y Llanera plantean cambios en el trazado de ese plan territorial especial del área central de Asturias. De vez en cuando se habla de él, después se vuelve a olvidar. Pero para tratar más ampliamente estas y otras noticias tenemos ya con nosotros a nuestro invitado de esta semana, que es José Antonio Noval, que es el flamante alcalde de Siero. Aunque lo cierto es que con él podemos tratar muchas más cosas que simplemente esta actualidad, muchas más que son noticia en este importante concejo del centro asturiano, empezando porque él mismo es noticia ya que es alcalde de Siero desde hace apenas 2 meses, gracias a una serie de carambolas y a una rocambolesca situación vivida en este ayuntamiento sierense. Estamos ya con el alcalde. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ha venido usted en coche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En coche del ayuntamiento, en suyo particular? En coche. En coche en cualquier Sin caso. problema. Bueno, decíamos que fue desde luego bastante rocambolesco todo lo ocurrido en torno a su llegada a la alcaldía, ¿no? Hombre, fue un mes, yo recuerdo que fue a raíz de la Noche de Comadres, donde se desarrolló todo este tipo de situaciones ilógicas y que perjudicaron seriamente el nombre de Siero. Hubo un mes de desencuentros y entonces el 12 de marzo fue cuando esos desencuentros encontraron una solución de emergencia, que es precisamente que los grupos políticos, en este caso PINSI, Plataforma Nacional de la Fresnera y PP, se pusieron de acuerdo para tomar la alcaldía de Siero, para hacerse con la alcaldía de Siero porque ya no había otra solución. Bueno, me imagino que a usted ya no se le ocurrirá conducir
habiendo tomado una copita, ¿no? Porque Bueno, en esos casos bien, ya vemos lo que ocurre después, ¿no? Yo lamento la situación, ya lo dije ya en su día en el Pleno, y lamento la situación personal que ha derivado en este abandono de la política y, consecuencia de esto, también en un mes que hemos estado, que ha estado el Concejo de Sidro en nombre de todos y no para bien. Sí, porque ya no solo fue lo del alcalde, fue lo ocurrido después en el seno Sí. del propio Partido Socialista, ¿no? Que propició una división. Da la impresión que los desencuentros ya eran muy antiguos, pasa que